Pensé que por ser 5 de febrero muchos iban a faltar y iban a tomarse el fin de semana larga, pero nos da mucho gusto que la mayoría estamos aquí. Sobre todo nos da gusto tener a nuestro hermano Billy después del accidente, ¿verdad? Que Dios lo salvó y está con nosotros. Y por cierto, todavía está bastante adolorido, ¿verdad? Del accidente. No sé, no le den un abrazote, ¿verdad? Pero de un abrazo como los de rancho, si están como son los abrazos de rancho, ¿verdad? Que apenas si toquen con la mano mejor el espacio. Vamos a buscar nuestras Biblias, Juan 8, y pues si te pido una vez más, luego escuchen la lectura de las Sagradas Escrituras de Juan 8, 1 al 11. Juan capítulo 8, versículo 1 al versículo 11. Nos dice la Escritura, Juan 8, 1, 11. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Una vez más, oremos al Señor que Él nos bendiga en esta bendición. Padre Celestial, te damos gracias que podemos leer tu palabra, que podemos, Señor, estar aquí en tu casa, porque estamos aquí en tu casa, porque es tu día, porque es tu palabra, porque estamos reunidos aquí en tu nombre. Te pedimos que tú hagas la obra. Te pedimos que nos des oídos para oír. Abre nuestros corazones a nosotros y a nuestros hijos. Ten piedad y misericordia de nosotros. Te pedimos por las otras iglesias en otras partes del mundo que se reúnen para adorarte, para predicar el mismo evangelio. Ayúdalos, Señor. Pedimos en este día especialmente por nuestros hermanos en Ensenada, nuestros hermanos en Torreón, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, Los Mochis, Nogales. Dale, Señor, las lecciones, las predicaciones que los hermanos necesitan, que ellos puedan sostenerse y perseverar en la fe. Salva a tu pueblo, Señor, susténtanos. Somos ovejas de tu prado. Llévanos a esos pastos delicados. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Démonos, hermanos. Estamos estudiando el libro de Romanos, Romanos capítulo 8 y versículo 1, donde se nos promete: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, sin salirnos de esos estudios, esta mañana vamos a meditar en el pasaje de Juan 8, pasaje que leímos, Juan capítulo 8. Las lecciones de este pasaje van a confirmar lo que estamos aprendiendo de Romanos capítulo 8. Nos vamos a concentrar en las lecciones del versículo 10 y 11, Juan 8, 10 y 11, pero veamos algo del contexto para, por así decirlo, saborear más esas lecciones. Y antes de comenzar, yo sé que hay algunos eruditos y teólogos entre nosotros, así que quiero comentar que sé que algunos críticos quitan este pasaje de la Escritura, pero creo que hay suficiente evidencia en los manuscritos para concluir que es parte de la Biblia y es útil para nuestra edificación. Yo prefiero creerles a los antiguos santos que a los críticos liberales modernos, pero eso es otra cosa.
Vamos a leer el versículo 1, aquí comenzamos las lecciones. Nos dice Juan 8:1, y Jesús se fue al monte de los olivos. Esto lo dice en contraste con lo que se nos acaba de informar en el versículo 53. Y lástima que dividieron ahí el capítulo y el versículo. Cada uno, nos dice el versículo 53 del capítulo 7, cada uno se fue a su casa. Y podríamos traducir ahí, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Todos se fueron a su casa. Todos tenían una casa a donde ir. Pero el Señor no. El Señor no exageró cuando le dijo a una persona que quería ser su discípulo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pablo no exageró cuando, motivándonos a ofrendar, escribe en Corintios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cada uno se fue a su casa, pero el Señor no tenía una casa donde ir, no tenía ni siquiera una cama donde acostarse. Ahora, la lección, por supuesto, la lección principal es que apreciemos esa humildad, ese amor de Cristo por nosotros al sufrir esa pobreza para salvarnos. Pero también creo yo que podemos aquí aprender otra lección. Si el Señor fue pobre, no nos avergoncemos de ser pobres. Seamos humildes de corazón. Estemos contentos con lo que Él nos da o no nos da. La vida, nos dice el Señor Jesucristo, al último realmente no depende, no consiste en los bienes que tenemos. Todos nos iremos al otro mundo sin nada, absolutamente nada. Otra lección aquí creo yo que podemos descubrir es en esa frase donde nos dice que se fue al monte de los olivos. ¿Por qué se fue al monte de los olivos? ¿Por qué no se fue a Betania? ¿Por qué no se fue a Jericó? ¿Por qué precisamente al monte de los olivos esa noche? ¿Por qué? Creo que Lucas 22 nos da una pista. Vean conmigo Lucas 22, si tienen sus Biblias. Lucas capítulo 22 y el versículo 39. Lucas capítulo 22 y el versículo 39. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: saliendo, se fue, y luego ¿qué dice? ¿Cómo solía? Esta era su costumbre. ¿Cómo solía? Al monte de los olivos. Sus discípulos también le siguieron. Cuando llegaron a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Por qué fue al monte de los olivos en nuestro pasaje de Juan capítulo 8 y el versículo 1? Solía ir al monte de los olivos porque ahí había un huerto. El huerto era Getsemaní. A él le gustaba orar ahí, era el lugar secreto, era el closet secreto para orar. Cuando estaba en Jerusalén, él acostumbraba a ir al monte de los olivos. Ahí había un huerto, Getsemaní, ahí oraba. Es por eso que Judas Iscariote no le fue muy difícil saber dónde estaba nuestro Señor Jesucristo para traicionarlo. Él ya sabía a dónde acostumbraba ir y qué hacía ahí. Es por eso entonces que nos encontramos a nuestro Señor en el monte de los olivos. Leer los evangelios, vamos a notar una y otra vez que hacía esto. Se retiraba a un lugar solitario, nos dice el evangelio, a orar. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida intensa de oración. Él oraba por noches enteras, nos dice el evangelio, horas en comunión con el Padre y por supuesto intercediendo por nosotros. Y en nuestro pasaje hay que tomar en cuenta que el Señor sabía lo que iba a seguir el siguiente día. Sabía de las tentaciones, de las pruebas y lo que iban a tratar de hacer los escribas y fariseos en los versículos que vamos a leer adelante. Él sabía que se acercaba su hora. Su hora se acercaba, la hora de la cruz se acercaba. Recuerden, Juan nos platica mucho de la cruz, el camino a la cruz. En todos los capítulos ahí van por la cruz. Sabía nuestro Señor Jesucristo, tenía que predicar y enseñar. Entonces, había que orar. Y él oró. Es un gran ejemplo, por supuesto, para nosotros. Y ojalá que usted tenga un monte de los olivos, un lugar, un huerto, un lugar, un closet para orar.
que usted reconozca la necesidad para orar por sabiduría, por la inteligencia, la energía que necesitamos para cada día. Y tomemos ese tiempo para orar y llorar a nuestro Padre Celestial. En el versículo 2, tenemos otra lección. Nos dice aquí qué hizo el Señor el siguiente día. Versículo 2, o Juan 8:2. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Por la mañana volvió al templo. Aquí creo yo que se cumplía la profecía de Ageo 2. En Ageo 2 Dios promete: haré temblar a todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y lo que había pasado en Ageo, se estaba construyendo el templo después de la venida del cautiverio, del regreso al cautiverio. Estaban construyendo un templo y sobre todo los ancianos estaban muy tristes porque lo que estaban construyendo era muy pequeño, muy pobre, muy sencillo en comparación con el gran templo de Salomón. Y ahí estaban los ancianos viendo lo que estaban tratando de hacer y estaban medio melancólicos, tristes. Pero Dios les dice y les promete: este templo será mucho más glorioso. Aquí va a estar el deseado de las naciones. Aquí va a estar el Mesías. El Cristo va a estar aquí en este templo que ustedes están construyendo. Y ahí estaba el Señor enseñando al pueblo. Y se cumple, por cierto, otra profecía: y serán enseñados por Dios. Ahora, esta fue su gran obra, por supuesto, enseñar y predicar el Evangelio de Dios. Imagínense una de las predicaciones del Señor. ¡Qué claridad! ¡Qué autoridad! Todos estaban sorprendidos, nos dice la Escritura. Y le escuchaban, dice la versión en inglés, le escuchaban gladly. They listened to him gladly. Le escuchaban contentos, alegres, con gusto. Imagínense escuchar la predicación del predicador de predicadores. ¡Qué autoridad! ¡Qué poder! ¡Qué denuedo! ¡Qué lágrimas! ¡Qué gusto! ¡Qué pasión la del Señor al predicar el Evangelio! Ahí en el templo. Y es cuando están predicando que lo interrumpen. No solo un celular, ¿verdad? Lo interrumpen, llegan. Nos dice el versículo 3 al versículo 5. Los escribas y los fariseos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahora, al leer escribas, no se imaginen un escribano, un secretario que sabes cómo escribir. No, en ese tiempo los escribas interpretaban lo escrito, interpretaban los escritos de Dios, la ley. Más que eso, añadían a la ley lo que Dios había escrito y añadían sus propias ideas y tradiciones. Los fariseos, no se imaginen a los fariseos de la Cuaresma de aquí Sonora, ¿verdad? Los fariseos eran personas muy religiosos, muchos de ellos sacerdotes del templo. A diferencia de los saduceos, los fariseos eran los conservadores, los estrictos. Es por eso que Pablo da su testimonio en Filipenses 3, dice: en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, muy cumplido, muy santos ellos, según ellos. Ahora, en este caso de la adúltera, los escribas como abogados, los fariseos como representantes religiosos, legalmente estaban en lo correcto. Porque según la ley en Levítico 20 y Deuteronomio 22, la mujer adúltera merecía la muerte. Eso está muy, muy, muy claro. Pero esos religiosos no se acercaron a Cristo para tratar de salvar a la mujer. No es que hayan tenido compasión y le preguntaron al Señor de algún tecnicismo, alguna manera de que esta mujer pudiera tener una defensa y no ser apedreada. Ellos realmente estaban ahí interesados no en la mujer en sí, estaban interesados en ver el versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Qué querían hacer?
Querían acusarlo ante los romanos para ejecutarlo en la cruz. Ya tenían ese plan, estaban tratando. Sus artimañas eran, vamos a ver en qué podemos sorprenderle, qué dice mal. Si nuestro Señor Jesucristo contestaba, bueno, no podemos apedrearla, entonces inmediatamente iban a acusarlo de transgredir la ley de Dios, de transgredir la ley de Moisés. Pero si él decía, bueno, sí, hay que apedrearla, entonces lo iban a acusar y decir, pero tú eres amigo de los pecadores, que no, y lo iban a acusar ante el gobernador Pilato. Este hombre está usurpando tu autoridad y nos está mandando que apedreemos a esta mujer, porque ningún judío tenía autoridad para ejecutar. ¿Se acuerdan? Es por eso que tuvieron que ir a Pilato para ejecutar a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, es una trampa perfecta según ellos, muy astutos. ¿Pero qué hizo el Señor? ¿Qué les contestó? No les contestó. No les contestó. Él se puso a escribir con el dedo en la tierra. No les contestó. Curiosamente, esta es la única ocasión en el Nuevo Testamento donde se nos dice que el Señor Jesucristo escribió algo. En ninguna otra parte se nos dice eso. Más curiosidad ha causado que escribió. Y los comentaristas aquí se dan bueno, ¿verdad? ¿Qué escribió? Unos dicen, escribió los 10 mandamientos. Otros dicen, de haber escrito los pecados de los escribas y fariseos. Otros, como el gran teólogo Juan Calvino, dice, de haber garabateado algo como para darles a entender, yo no estoy interesado en esto, en este caso. La Biblia no registra lo que escribió, así que no es necesario que sepamos. Si fuera necesario saberlo, estuviera escrito. Ahí escriban Deuteronomio 29, los que escriben. Bueno, el caso es que nuestro Señor Jesucristo no contestó, pero sus hombres insistieron, tercos, siguieron interrumpiendo, y nos dice el versículo 7, véanlo. ¿Cómo insistieran en preguntarle? Se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. El Señor no les contestó, bueno, hay un tecnicismo aquí, realmente pudiéramos salvar a esta mujer si pasó esto o se dijo, no excusó a la adúltera, no asumió la autoridad del gobernador tampoco. Y no negó que merecía ser apedreada, por supuesto. No dijo eso. Con mucha sabiduría y justicia dijo, muy bien, el que sea sin pecado, es el primero en aventar la piedra. Porque según la ley, en Deuteronomio 17, según la justicia de Dios, según la ley, los testigos que presentaban a esa persona para ser ejecutada, los testigos eran los primeros que tenían que aventar las piedras. Y aquí, piedras, no se imaginen la grava, unas piedritas chiquitas, ¿verdad? No. Piedras eran rocas, eran para matar a la persona. Algo horrible, una muerte horrible. Así les contestó el Señor Jesucristo. Y luego siguió escribiendo en tierra. ¿Qué siguió escribiendo? No sabemos. Sus nombres. Hay quienes sugieren que escribió sus nombres y enseguida de los nombres sus pecados. En el cielo vamos a ver qué escribió. Pero su respuesta obviamente fue muy sabia, más sabia que la de Salomón, perfecta, llegó directamente al corazón. Leemos en el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aquí hay algunos que piensan que nuestro Señor Jesucristo se refería al pecado del adulterio. Es decir, que Él había dicho realmente, el que no haya cometido adulterio puede aventar la primera piedra. O el que no haya cometido ningún pecado sexual, entonces, que sea el primero en arrojar la piedra. Es posible,
De hecho, nuestro Señor Jesucristo a esa generación la reprendió como una generación adúltera. Es posible. Pero yo creo que las conciencias aquí de esos son